Dios les bendiga en este día. Para la reflexión del día de hoy, acompáñennos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 3. Libro del profeta Ezequiel 33, 3. Y así dice la palabra del Señor. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniere la espada y lo hiriese, su sangre será sobre su cabeza. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te pedimos que tú me ayudes y me uses, Señor. Y al mismo tiempo que abras nuestros oídos y nuestros corazones a lo que quieres decirnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, aquí hemos visto una cosa muy importante sobre la atalaya. Vamos a leer un poco más el contexto de este capítulo 33. Dice, a partir del versículo 2, dice, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, es decir, cuando el Señor permitiere guerra contra Israel, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, es decir, pusieran a alguien por vigía en una torre, para que tocase la trompeta, para que avisara si venía la guerra. Y él, es decir, el que está en la torre, viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Es decir, si da el aviso de que está viniendo la guerra sobre el lugar, sobre la ciudad, sobre el pueblo en el que está. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, es decir, si hay alguno que oye ese sonido de trompeta que ha hecho el atalaya, el vigía, y no se apercibiera, es decir, y no se diera por enterado, y viniendo la espada, es decir, cuando está la guerra ahí, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Morirá, y la culpa será de la misma persona que no quiso escuchar el toque del vigía. El 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Es decir, que corre y se esconde o huye de la guerra por causa del sonido, ese va a vivir. Seguimos en el 6, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, y hiriese a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Antiguamente no había radares, no había detectores, y siempre se necesitaba un vigía, un guarda, que estuviera en un lugar alto para poder ver al enemigo de lejos cuando venía contra un lugar. Esta figura es la figura del atalaya, del vigía de la torre. Ese es un atalaya. Y Dios le está diciendo a su pueblo, mira, si tú estás de vigía en tu pueblo, si tú estás por atalaya en el pueblo, en las personas que están a tu alrededor, y viniere la guerra y tocares y dieres aviso, esa es la palabra, si avisares, la sangre del que muera no se te demanda a ti. Pero si no avisares, cualquiera que pierda su vida, Dios te la va a demandar a ti.
hermano y hermana que nos escuchas en el día de hoy, dice que esta persona que muriese, moriría por su pecado, pero que la sangre se la iba a demandar al que estaba puesto para dar aviso. Por eso esta reflexión la he titulado Si avisares. La figura de la atalaya era muy importante. Sin embargo, aquí hace un juego de palabras un tanto extraño. No se está refiriendo tanto a la guerra, sino se está refiriendo al castigo o al momento en el que uno va a morir. Y ante ese mal había alguien que tenía que avisar, que era el atalaya. Pero dice que si la persona muere, muere por su pecado. ¿Qué está haciendo referencia a Dios en todo este pasaje? Está hablando de las personas que Dios ha puesto para que avisen a los demás del pecado, de la maldad que están haciendo. Si viene el castigo de Dios, si viene el daño que Dios está permitiendo, si viene la muerte a la vida de esa persona, que Dios lo está permitiendo, esa persona va a sufrir ese daño por causa de su maldad, de su pecado. Pero si usted y yo, que somos dados como proclamadores del Evangelio, que somos hijos de Dios, que nuestro deber es comunicar estas buenas noticias a las naciones, no somos capaces de avisar al que está a nuestro alrededor de este mal, de la muerte inminente del alma, del ser humano, del destino que le espera si no ha rendido su corazón a Jesucristo, de que la paga del pecado, la paga de la maldad es la muerte. Si nosotros no avisamos de esto, Dios demandará esa sangre de esa persona que ha muerto, que se ha ido al infierno, que se ha perdido, la va a demandar a usted y a mí. Si avisares. Hermano, si usted está puesto en el pueblo de Dios, no es para que se siente en su sofá y dé gracias a Dios y diga gracias Señor porque yo no voy a morir en el infierno, no voy a experimentar esta segunda muerte eternamente, por toda la eternidad ese sufrimiento, sino que voy a estar contigo. No, es para que proclames esta salvación a los que te rodean, a los que están fuera, a los que son tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a los que te encuentras por el camino de la vida. Si avisares, tú y yo somos libres de la sangre de estas personas. No se nos culpa por la muerte de ellos, pero si no avisamos, seremos culpables. Por eso te invito en este día a que recapacites sobre la fuerte obligación y la fuerte responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a estar atentos en la torre, Señor, y ser capaces de tener el valor de tocar la trompeta, Señor, de hablar al pueblo, de anunciar lo que está por venir, Señor, para que nosotros cumplamos el papel que tú nos has puesto, que tú nos has dado, y podamos salvar almas, y que nosotros seamos libres de la sangre de estas personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.